Colegio Manuel Riquetenberg, que cruzamos el tercero de bachillerato. El objetivo de esta entrevista es conocer la importancia de la terapia del lenguaje y conocer las consecuencias que causan de esta. Según estudios realizados por la ONU, el 14% de la población mundial sufre un retraso del lenguaje. Por eso existe la carrera de fonología, que nos ayuda a tratar esta problemática y a tener un mejor estilo de vida. Fonoaudióloga egresada de la Universidad de Cuenca. Ella ha realizado sus prácticas en el Hospital de Azogues, su internado en el Hospital de Gualaceo, en el materno infantil y en el CRIE. Actualmente ella tiene un consultorio en Sayauxi en donde da prácticas de lenguaje. Bueno, las preguntas van a ser de tipo abierto, en donde usted podrá expresarse libremente acerca del tema. Bueno, comencemos las preguntas. En primera pregunta sería, ¿en qué consiste la terapia del lenguaje? Este tipo de rehabilitación va enfocada en rehabilitar o habilitar las habilidades lingüísticas del niño. Tanto del niño o también un adulto mayor. Lo que consiste es, por ejemplo, si un niño, de manera de ejemplo, por ejemplo, si un niño tiene problemas articulatorios, es muy mimado en casa, tiene dificultades en la comprensión, es enfocándonos en un niño regular. También trabajamos en lo que son niños con dificultades, con algún tipo de discapacidad, en la cual tratamos que el niño o el adulto obtenga habilidades tanto en lo que es la comprensión, en la expresión del lenguaje, para que pueda, de esa manera, pueda adquirir nuevos conocimientos y comunicarse con las otras personas. ¿Y cuáles serían las actividades con las que se iniciaría la terapia del lenguaje usualmente? Por lo general, el primer paso dentro de la terapia es la intervención con los padres. Es muy importante tener padres o familiares, mejor dicho, porque como te menciono, directamente desde niños a adultos mayores. Entonces es muy importante capacitar primero a la familia, porque yo siempre digo que la terapia es el 20% y el 80% es en la casa, de toda la parte familiar. Entonces, netamente el primer paso es ese, capacitar a la familia, concientizarla, darle las pautas y enseñarle acerca de todo lo que es la patología del paciente. ¿Y cuáles serían esas pautas para el padre cuyo hijo fue diagnosticado recientemente? Bueno, en cuanto a los niños, la causa más común, digamos, para un problema de lenguaje en niños que no tengan ningún otro tipo de discapacidad es la sobreprotección. Entonces, la primera recomendación que se le da es que evite los mimos, evite consentirle demasiado, evitar que el niño se exprese. Hay muchos papitos que, por ejemplo, yo a veces digo, por facilidad de los papás, se acostumbran a que el niño apunta con el dedo y ellos les dan todo lo que él quiere. Entonces, realmente los niños, como son bastante pilas, no encuentran esa necesidad comunicativa. Entonces ellos aprenden que solo con mostrar el dedo, solo con hacer un sonido, se les da lo que les quiere. Eso enfocándonos en. Entonces lo que se hace con los papás es, el primer consejo es evitar la sobreprotección a los niños. En cuanto también es en niños regulares, mientras que si hay niños con patología, lo primero es igual quitarles un poco la parte de sobreprotección. Y la otra es incluir al niño en centro infantil, en buscar profesionales, un equipo multidisciplinario con psicólogo, educador especial, entre otros, para que para esta manera sea un enfoque integral con el paciente y él pueda avanzar mejor. ¿Cuáles crees que son los indicios para que un niño sea diagnosticado para la terapia del lenguaje? Por lo general, el primer motivo de consulta por el cual llegan los padres es el hecho de que el niño no habla, o tal vez habla muy poco o habla mal. Entonces, por lo general, muchos niños llegan a consulta alrededor de los 3 años de edad. ¿Por qué? Porque a esta edad, a los 3 años, el niño se integra a los centros infantiles. Entonces, muchas veces son las propias mamás que ven a que los otros niños que ingresan hablan, todos son loritos, y mientras que su hijo solo está diciendo mamá, papá, o habla muy poco o habla mal. Entonces, por lo general, es esa edad, más o menos a los 3 años, que los papás se dan cuenta que el niño está hablando muy poco. Entonces, por lo general, ese es el primer motivo de consulta. Además de esto, hay que considerar, en caso de que sean niños
o adultos que hayan tenido algún accidente, algún antecedente, tengan algún tipo de discapacidad, tanto auditiva, cognitiva, entre otros. Entonces, por lo general son las pautas, lo que a mí me dice que el niño debe tener algún problema en el lenguaje y necesita terapia. Una vez que inician el tratamiento, ¿cuánto demora más o menos? Bueno, dependiendo del caso, el tiempo realmente es variado. Entonces, por ejemplo, si me voy, digamos, a una dislalia, que es el problema articulatorio del niño, entonces podría estimar que puede ser en unos 6 meses, un año, pero todo va a depender primero de la colaboración del niño, segundo de la constancia de los padres para trabajar en la casa. Entonces eso va a depender. También, por ejemplo, hay niños con discapacidades que realmente ellos van a estar en terapia constantemente. Entonces el tratamiento es bastante largo. Hay casos en niños, por ejemplo, que tienen fisura labiopalatal. Ellos, incluido con el procedimiento quirúrgico que se le hace, ellos realmente pueden tener incluso, he visto casos que son niños con terapias de 7 años, que realmente es un periodo bastante largo. Entonces todo va a depender del tipo de diagnóstico que tenga. ¿Qué cambios se aprecian a raíz de la terapia? Bueno, esto va a depender también directamente del diagnóstico que tenga el niño. Entonces, por ejemplo, si es que es un problema de lenguaje, es decir, de la comprensión, de la expresión del lenguaje, se va, como explicaba antes, dependiendo de cómo sean los avances del niño, el niño obviamente va a poder comunicarse, va a tener una estructura gramática mejor. Esto influye también en lo que es en la parte de lectoescritora, cuando el niño ya empieza al ámbito educativo. Entonces, esto va a influir también ahí. También trabajamos también en lo que es la parte auditiva de los niños. Entonces hay niños que se les da rehabilitación netamente auditiva, entonces vamos a ver que el niño va a desarrollar lenguaje, va a desarrollar una habla fluida y así igualmente la comprensión. ¿De qué manera se involucra la familia o cómo trasciende este tema a otros contextos? Ya, como mencionaba anteriormente, la familia desempeña un papel bastante crucial, ya que por lo general es el origen, digamos, podríamos decirlo en algunos casos, de la patología del niño, en caso de niños regulares. Aparte en cuanto al niño a algún tipo de discapacidad o personas con algún otro tipo de problema, la familia tiene, o sea, es el apoyo aparte de emocionales, son aquellos que pasan el mayor tiempo con los pacientes. Entonces son los que están en el deber de seguir estimulando, reforzando cada cosa que se trabaje dentro de la terapia. Además de que los problemas en el lenguaje influyen netamente en los problemas de aprendizaje. Está bastante relacionado a esta parte del lenguaje con el aprendizaje, ya que muchos niños en las escuelas tienen problemas como dislexia o se dice también que un niño como habla, escribe. Entonces un niño, en vez de decirme el pato, me dice el dato, entonces el momento de querer escribir, hacer un dictado, va a escribirlo como lo habla. Entonces este problema trasciende hasta el ámbito educativo y muchas veces hay estudios que nos dicen que los niños con estos problemas que no hayan recibido tratamiento se desempeñan en ámbitos laborales mucho más bajos y entonces es realmente una cadena bastante grande. ¿Y qué le motivó a usted a seguir esta profesión? A ver, la verdad es que yo, en el momento de ser en la universidad, no conocía realmente cuál era de qué se trataba la carrera. Entonces yo realmente con el tiempo yo quería, por ejemplo, trabajar con niños, ¿ya? Porque realmente yo sabía que el área trabajaba en esto. Y también sabía que se involucraba bastante lo que es la parte auditiva. Entonces yo realmente por ese ámbito decidí ir hacia esta carrera. Pero después con el tiempo fui viendo más o menos lo que es, qué involucra realmente la carrera. O sea, todos los ámbitos que trabajas con niños, con bebés, con adultos, con todo ámbito social, con personas con problemas auditivos, con discapacidades, niños regulares. Entonces realmente eso con el tiempo realmente me motivó más que nada a terminar, a tener un cierto cariño hacia la carrera. ¿Cuáles serían las consecuencias de que un niño no sea tratado a tiempo?
Ya, nosotros dentro del desarrollo de la persona tenemos algo que se conoce como la plasticidad neuronal. Entonces, esto hace referencia a las capacidades que tiene el niño para captar todo, para todos los cambios que se ven a nivel de su cerebrito. Entonces, el niño tiene una etapa crucial en la cual él aprende. Entonces, si yo, digamos, a un niño, no es lo mismo darle una rehabilitación a un niño de 3 años que darle a un niño de 7 años. Porque a los 7 años, digamos, su cerebro ya tiene ciertos esquemas, digamos, articulatorios, de lenguaje, de comprensión establecidos, que son más difíciles de rehabilitar en una etapa posterior que si es que, digamos, el mismo niño lo hubiese tratado desde los 4 o 3 años. Entonces, primero, si es que yo le diera terapias a ese niño de 7 años, los avances van a ser más lentos. Va a haber avances, pero van a ser más lentos, a comparación de un niño de 3 años que recibió terapia de manera temprana. Ya, en caso de que estos no sean tratados, realmente va a influenciar en todo, netamente en la parte educativa, que es lo que nos prepara a todos para las distintas áreas. Entonces, en la parte social, el niño no va a poder comprender, no va a poder interpretar lo que se le dice, va a tener bastantes dificultades en ese ámbito. Entonces, netamente es mucho mejor que el niño sea tratado desde la edad temprana, que mientras más pronto mejor. En conclusión, podemos determinar que la carrera de fondo en biología es de vital importancia, ya que ayuda en los problemas de comunicación tanto en personas adultas como en niños. Este problema se debe tratar a una edad temprana, ya que es allí donde se presentan mayores casos y en donde el tratamiento es más eficaz. Caso contrario, esto afectará de manera permanente en la sociedad y en el ámbito educativo. Bueno, le agradezco por haber participado en esta entrevista y por brindarnos la oportunidad de conocer más sobre su campo laboral. Muchas gracias.